Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 11:38 de la mañana. Bueno, hoy en esta primera hora del programa ponemos sobre la mesa el tema del presente y el futuro, porque el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello lanzó una primera serie de 6 episodios del podcast titulado Conversaciones Presente y Futuro, CDH-UCAP. Un material audiovisual cuyo objetivo es poner en discusión la poco comentada relación entre los derechos humanos y la economía en la actual situación de nuestro país. En cada capítulo, el público podrá adentrarse en conversaciones con las personas invitadas, quienes hablan sobre la situación nacional. Por eso damos la bienvenida y está en nuestro estudio junto a Unay el profesor Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Bienvenido, profesor, le saludamos, bueno, junto a usted, Unay Amenábar, y desde mi casa, transmitiendo vía Zoom, quien le habla, Albany Lozada. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Albany, Unay, muchísimas gracias por recibirme acá en el estudio. Y, bueno, agradecimiento que también viene de parte del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, sobre todo por la colaboración que ha tenido Unay con esta propuesta que hemos hecho de Conversaciones Presente y Futuro, un podcast sobre derechos humanos y economía. Sí, ahí estuvimos María Claudia Falanelli y yo llevando adelante estas conversaciones, o más bien sirviendo un poco de moderadores, porque ante las personas, los personajes que están allí con toda su experiencia y con toda su capacidad, eran ellos los protagonistas de estas conversaciones. Pero bueno, dejaba Albany una interrogante, ¿verdad? Que muchas personas no perciben de primera mano la relación entre derechos humanos y economía. Tal vez en el imaginario de la mayoría, bueno, derechos humanos tiene que ver con presos políticos, con torturas, con persecuciones, con atropellos por parte de las autoridades hacia los ciudadanos, etcétera. Pero ¿cómo se inserta la economía en esa ecuación, Eduardo? Sí, bueno, fíjense, en las sociedades modernas, el desarrollo económico, la verdad es que impacta de una manera muy contundente a la vida de las personas. Los derechos humanos se encargan de procurar el estudio de aquellos derechos que son inherentes a la persona humana. Entonces, no puede dejarse de lado el tema económico del tema derechos humanos. Y ese es un abordaje que es moderno, que es relativamente novedoso y que nosotros hemos querido poner en la palestra a través de este podcast para socializar temas que son de interés nacional sobre derechos humanos y economía. Además, en el tema de derechos humanos, pues quizás cuando uno asocia la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud, la libertad de expresión, los derechos políticos, bueno, a uno lo que le llega a la mente son derechos civiles y políticos. Sin embargo, hay otros derechos que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre los cuales organismos internacionales en materia de derechos humanos han hecho una gran cantidad de pronunciamientos e incluso están desarrollados en la Constitución venezolana. Ahora, en la práctica, nosotros lo que queremos es hacer una especie de traducción en formato de problematización con estos podcasts sobre ese vínculo que hay entre derechos humanos y economía. Ahora te pregunto, Eduardo, ¿cómo ha sido la receptividad de la audiencia al ver estos podcasts? Entiendo, ya son 6 episodios. Y bueno, pues allí se tratan diversos temas ligados, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con, digamos, los derechos humanos, pero tal y como lo estabas explicando también, ligado a la economía y lo que eso influye, ¿no?, en todos estos temas. ¿Cómo ha sido la receptividad en todo caso? Mira, la receptividad hasta ahora ha sido muy positiva. Es un el formato podcast no es innovador, pero se está haciendo mucho en este siglo XXI y sobre todo en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, desde que entramos en formato pandemia, proliferaron estos espacios de podcast. Es una manera de llegar a audiencias diversas. Entonces, la recepción ha sido positiva. Nosotros lo que procuramos en este programa, muy bien conducido por Unay Amenábar y por María Claudia Falanelli, es colocar a una persona experta en derechos humanos, una persona experta en economía, a tener una conversación fresca, llana y sincera sobre temas como el desarrollo económico de Venezuela y su efecto en los derechos humanos,
la institucionalidad y cómo afecta la institucionalidad económica los temas de derechos humanos, el tema de la hambruna, la emergencia humanitaria compleja, la crisis humanitaria que vive Venezuela, qué impacto tiene en derechos humanos y en economía. El tema de las migraciones, eso. por ejemplo, que muchas personas optaron por irse del país, algunos en buenas condiciones, otros pasando unas situaciones realmente terribles, muchos marcados por la situación económica, por la situación de los servicios, por la situación de falta de oportunidades, etcétera, ¿no? Y eso evidentemente impacta en lo que es el derecho humano de esta persona. Ahora, ¿quiénes participaron? Digamos, entre los invitados, ¿quiénes están? Recuérdanos, Eduardo. Bueno, allí en los programas que invito a todos los oyentes a verlo en el canal de YouTube del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, @CDHUCAP, podrán ver 6 episodios en donde tenemos a personas del calibre como la profesora Sari Levy, Susana Rafali, el decano de la Facultad de Derecho de la UCAP, Jesús María Casal, Asdrúbal Oliveros, el decano de la Facultad de Economía de la UCAP, Ronald Balsa, Feliciano Reina, que es un defensor de derechos humanos muy reconocido, la economista y profesora Claudia Curiel, la profesora Luis Pedro España, Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela. Digamos, tratamos... Feliciano Reina también está allí, por cierto, recientemente premiado merecidísimamente por su labor en los derechos humanos. Sí. Feliciano Reina sin duda alguna es quizás, si no el mejor, de los mejores defensores de derechos humanos que hay en Venezuela. Entonces, tenemos a unas personas que comprobado conocimiento sobre las áreas de las que están hablando, pero hablando en un formato que puede ser la conversación que podemos tener en la sala de la casa, en la panadería tomándonos un café, en la calle, en la camionetica, cuando estamos sentados esperando a llegar a nuestro destino, o en el metro, o en cualquier otro espacio ciudadano. Esas conversaciones que se pueden tener sinceras, sin ningún acartonamiento, pero sobre temas de la vida diaria de las personas. Sí. La idea es, fíjense, el Centro de Derechos Humanos de la UCAP forma parte de la Facultad de Derecho de la UCAP. En consecuencia, parte de su misión es hacer las actividades típicas que hacen las universidades, docencia, investigación, extensión universitaria, y esto está dentro de la extensión universitaria en un formato de difusión de la cultura de derechos humanos en tiempo presente, en la realidad que está viviendo el país, y con la intención sencillamente de generar conocimiento, debate y discusión propositiva para mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en Venezuela. Por cierto, el profesor Eduardo Trujillo también forma parte de esos invitados. Él no se metió en el paquete, pero él también está ahí entre los expertos en materia de derechos humanos que pudimos entrevistar. Mira, Albani, bueno, mi pregunta es para ti, Unai, y te la voy a dejar al aire porque... No, despedimos ya ahorita. A finalizar, qué lástima. Pero deje la pregunta, déjela. Sí, ¿no? Tu experiencia como uno de los conductores, además con mucho orgullo tenemos que decir que también que María Claudia Falanelli, parte de nuestro equipo de producción, también participa acá presentando cada uno de estos podcasts y la verdad es que bueno, yo me siento muy orgullosa por ustedes. No, de verdad que fue una Cuenta cómo los trataron. Muy bien, por nos favor. van a tratar de lujo. No hubiéramos permitido otra cosa, además. Además, uno viniendo, tanto María Claudia como yo somos egresados de la Escuela de Comunicación de la universidad, y bueno, volver a la casa en ese otro rol, pues fue muy, muy sabroso, y bueno, y sobre todo cuando tenemos esos invitados de lujo que... Oye, de verdad que era un privilegio cada una de las conversaciones que tuvimos allí. De verdad que los invitamos a que se metan en el canal. Vamos a repetirlo. Canal de YouTube del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Están disponibles los 6 episodios. CDH UCAP. Arroba CDH UCAP. Arroba CDH UCAP. Y pues nada, mírenlos, critíquenlos, coméntenlos. Si quieren le dan like o si no les gusta, comenten, pues, exactamente, pues dicen que no les gusta. Y la universidad está, digamos, ganada a seguir con este tipo de iniciativas en otras escuelas. O sea, está claro, el área de difusión de la universidad. La universidad se resiste y se mantiene. Okay. Y su vocación es de permanencia. En consecuencia, innovar es parte de lo que queremos hacer y seguir haciendo en LUCAP. Perfecto. Estas iniciativas seguirán y esperamos tener un apoyo, digamos, un apoyo suficiente como para hacer una segunda temporada. Ojalá que sí sea, y tocando todos los puntos. Excelente. Bueno, sí, señora Lozada, nos toca hacer la pausa. Nos toca hacer la pausa, escuchamos música, hacemos publicidad.